Lo que sí definitivamente no estamos dispuestos a hacer es que mi papá sea un número más. Mi papá no merecía una muerte así. Y por eso estamos aquí, con un chingo de miedo, porque no es fácil. No tenemos ni puta idea quiénes son estas personas ni nada. Mi nombre es Ireri Isadora Tirión Romero. Soy hija de Jaime Tirión, a quien asesinaron el pasado 6 de marzo afuera de nuestra casa. Nos encontramos en el municipio de Huitzilac, en el estado de Morelos, específicamente en el poblado de Sierra Encantada. Aquí mis papás han vivido desde prácticamente hace 12 años. Y el día de hoy lo que hemos organizado con mi familia es un evento para hacer visible las injusticias que pasan sobre todo en este municipio y para conmemorar prácticamente el mes de el fallecimiento de mi papá a manos de personas que todavía no sabemos quiénes son y en los que no se ha llevado a cabo ningún tipo de investigación de forma adecuada. Mi papá trabajaba en la Ciudad de México de lunes a viernes, entonces él salía a las 6 de la tarde y cuando él venía para acá, más o menos él venía llegando a la casa aproximadamente entre 7:30. Ese lunes estábamos aquí en la casa, mi mamá, mi hermana y yo, y aproximadamente como a esa hora empezamos a escuchar que venían unos coches a alta velocidad. Como hay parte de terracería en la calle, se escucha todavía mucho más y además había mucho ruido porque venían como tocando el claxon. Posteriormente se escucha mucho más ruido porque se escucha que se paran por la casa, por la entrada, y después se escucha que se bajan algunas personas del coche y empiezan a decir malas palabras como groserías y a pegar contra algo. No sabíamos porque estábamos dentro de la casa. Y posteriormente se escucha una detonación. Lo que hicimos fue replegarnos, pues se escuchó muy cerca y después se escuchó que se arrancó un coche y después otras detonaciones de bala. En ese momento, cuando ya no escuchamos que ya se había arrancado el coche, salimos al patio y se escuchaba todavía un coche con la marcha. Tenemos cámaras afuera de la casa y mi mamá se asomó a las cámaras y me dijo que creía que era el coche de mi papá. Entonces me salí corriendo y efectivamente era el coche de mi papá. Me asomé al conductor y había en el vidrio un impacto de bala y adentro estaba mi papá. Le empecé a gritar, pero no me contestaba. El coche estaba cerrado, en marcha, pero con los seguros puestos. Entonces lo que me puse a hacer fue a pegarle al vidrio hasta que lo rompí para poder abrir la ventana, la puerta del coche, y lo que hice fue verificar si tenía pulso. Yo en mi angustia y todo lo que pasó es que yo sentí que sí tenía pulso. Mi mamá ya le estaba hablando a la ambulancia y a la policía, pero no había una respuesta. Lo que hizo es que como ellos son parte del Comité de Seguridad Vecinal, fue mandar un audio de auxilio al chat que se tiene. Y como veíamos que no llegaba, lo que decidí hacer yo fue llevarme a mi papá al hospital pensando que él todavía estaba vivo. Cuando llegamos al hospital le dieron maniobras, pero nos dijeron que él había fallecido por un impacto de bala en la cabeza. A partir de ahí pues se notificó al MP. Nosotros llegamos más o menos al hospital como a las 8 de la noche. Semefo y el MP llegaron al hospital por mi papá como a las 2 de la mañana, con la excusa de que ese día habían tenido que levantar 10 cuerpos más. De ahí nos dijeron que nosotros teníamos que ir a identificar el cuerpo de mi papá a la Semefo, que está en Temisco.
pero que a esa hora no nos iban a atender, que regresáramos hasta el día siguiente para ver cuándo nos podían hacer como todo ese trámite. Al día siguiente estuvimos ahí temprano, igual nos trataron como de, pues llegamos, venimos a ver lo de mi papá, les dijimos, y lo primero que te dicen, siéntese y espere, ¿no? Y te sientas, te esperas y no tienes ni puta idea de qué estás esperando, hasta que ya te habla alguien y te dice que tienes que pasar a identificar. Después de varias horas de que pasa eso, te dan un papel así literal en blanco o con pluma de un número que es el número de expediente y te dicen que ahora tienes que ir a las oficinas que están en Cuernavaca para hacer la declaración y que entonces ellos te van a dar unas hojas y con esas hojas tienes que regresar a Temisco para que entonces te puedan dar a tu familiar. Entonces todo el día estuvimos haciendo eso. Como yo me llevé el coche de los hechos, pues porque era lo único que tenía yo a la mano en ese momento, ese coche yo lo había dejado en el hospital. Entonces tuve que ir al hospital para que los peritos fueran por él. Y la contestación de los peritos fue de, ¿y no has visto un casquillo? Porque nos falta un casquillo, no encontramos un casquillo. Yo no tengo ni puta idea cómo es un casquillo, ¿no? Le dije, no sé, pero pues se supone que en la casa donde fueron los hechos, a lo mejor debería de estar ahí. ¿Para ese momento ya habían venido aquí en algún momento los peritos? No. Nunca. Regresamos al MP, donde mi mamá y yo tuvimos que hacer la declaración. Lo primero que le dijeron a mi mamá al acercarse es que si mi papá no tenía otra familia, que si no tenía otra esposa, ¿no? Que porque, o sea, ¿qué clase de personas son esas que estás yendo a denunciar que alguien mató a tu padre y lo primero que te dicen es eso, ¿no? O que te dicen, siéntate, ¿no? A ver ahorita que te atiendo. Y en las horas que estuvimos ahí esperando, te das cuenta de la mierda que es todo ese sistema, ¿no? Chicas que iban a denunciar, por ejemplo, que sus parejas habían subido fotos o información a las redes íntimas, las trataban, las menospreciaban, o sea, les hablaban súper mal, mucha gente también les daban largas. Afortunadamente nosotros tenemos un vehículo particular y podíamos ir de Temisco a Cuernavaca, luego acá, pero mucha gente no. Había gente que nos decía que llevaba más de 2 semanas esperando que le entregaran a su familiar. Hasta como las 6 de la tarde, afortunadamente nos dieron las hojas que eran requeridas para que pudiéramos recoger a mi papá. Todo ese martes estuvimos en Cuernavaca. A las más o menos 6 de la tarde nos entregaron los papeles. Con esos papeles nos fuimos a Temisco y en Temisco lo primero que hace la señorita de recepción es decir, uy, no, hay mucho trabajo, regresen como en 3 horas. Porque ahorita fueron a hacer levantamiento otra vez de cadáver. No hay quien entregue. Exactamente. Y entonces regresamos y la misma cantaleta, no, ya es bien tarde, regrese hasta mañana. Entonces regresamos al día siguiente y asiéntese hasta que regrese el médico, porque el médico legista, quién sabe a qué hora vaya a regresar porque fue a hacer otro levantamiento. Y digo, yo sé que no toda la gente ahí es ojete, ¿no? De repente hubo algunas personas, trabajadores de ahí que se nos acercaban y nos decían, usted dígales porque esos güeyes nada más están haciendo pendejos, ¿no? Vaya y dígales y esté ahí diciéndoles hasta que como que les colmes el plato. Entonces tú tratando de saber qué entender y estar en el shock y estar tratando de hacer estos putos trámites, ¿no? Y que te regresen a tu padre. Y el caso es que nos regresan a mi papá hasta el miércoles. ¿Cuántos días después fueron? ¿3? Fueron 3 días. Y porque lo que queríamos era ya velarlo, ¿eh? Claro. Queríamos que no estuviera ahí. Después de eso, pues nos vamos a hacer todo el trámite de velación, de funerarias. Se atraviesa el fin de semana
En ningún momento te dicen que pues, nos entregaron unas hojas donde viene una carpeta y nos decían que pues por el tipo de delito se seguía de oficio. Entonces nosotros ni siquiera sabíamos si había que ir, regresar, hacer qué. Lo único que nos dijo uno de los agentes del MP que nos tomó la declaración es que iban a venir acá a la casa a hacer el peritaje y a hacer el video. Pasa una semana y no hacen eso, pasa una semana y media y no hacen eso. Hasta prácticamente 15 días después viene un agente. Policía ministerial. Exacto. A ver si dónde había un casquillo después de 2 semanas, ¿no? Se llevan los videos de sus cámaras. De las cámaras y lo que te dicen es, uy, esas camionetas se las roban a cada rato y hacen este tipo de delitos. ¿Y por qué chingados, si saben ya que se utilizan esas camionetas, no hacen algo al respecto, ¿no? Cuando nosotros vimos el video, viene una camioneta desde la entrada de la calle de la Federal persiguiéndolo y lo arrincona hacia la casa. Mi papá era el que venía tocando el claxon pidiendo auxilio. Se arrincona y es ahí donde vemos en el video que se baja primero un tipo tratando de abrir el coche, no lo logra, empieza a pegar al coche, que eran los golpes que yo escuchaba, y posteriormente se baja un segundo tipo con una pistola y lo que hace es dispararle. Se suben a la camioneta, se ve que se da vuelta y se van. Ese video lo vio la gente y ahí es cuando hace la referencia de su comentario fue sobre la camioneta de los delincuentes. Exactamente. Exactamente. Eso fue a los 15 días. ¿Qué ha pasado desde entonces? ¿Ya se llevaron los videos? ¿Ya les tomaron declaraciones? ¿Qué ha hecho la fiscalía después? Nada. No ha hecho absolutamente nada. O sea, ni siquiera quedaron de estarse comunicando con nosotros para ver si había alguna otra cosa que hacer y prácticamente lo que han hecho es nada, ¿no? Entonces lo que hemos estado tratando de intentar con este evento y con estar alzando la voz es que se dé seguimiento, que se le dé justicia a lo que ha pasado. Y lo que sí definitivamente no estamos dispuestos a hacer es que mi papá sea un número más. Mi papá no merecía una muerte así. Y por eso estamos aquí, con un chingo de miedo, porque no es fácil. No tenemos ni puta idea quiénes son estas personas ni nada. Pues sí nos da muchísimo miedo. Pero de lo que estamos seguros, y es algo que también mi papá nos lo enseñó toda la vida, es que siempre hay que ser rectos y hay que buscar las cosas justas, ¿no? Entonces sí, pero aquí estamos y vamos a seguir. El fiscal Uriel Carmona va a ver este video, no tengas duda de ello. ¿Qué le dices a Uriel Carmona, fiscal general del Estado, que todavía le quedan otros por lo menos 3 o 4 años de ser el fiscal en Morelos? Que se ponga a trabajar, pero que se ponga a trabajar bien, ¿no? Somos muchos los ciudadanos que cumplimos con nuestras obligaciones, que trabajamos arduamente para poder tener una vivienda, una casa, para poder llegar y estar con nuestra familia. Entonces es su responsabilidad, tanto la muerte de mi padre como la resolución del caso, así como de todos los casos que están pendientes.